Quédate. Escrito por Lizzie Billers. Narrado por Kelly para el canal A Buen Puerto de Letras, con autorización de la autora. Quédate, escrita por Lizzie Billers. Narrado por Kelly para el canal A Buen Puerto de Twitch y A Buen Puerto de Letras en YouTube. Capítulo 24. Candy sintió un escalofrío al ver a George parado frente al edificio de Terry. Minutos antes ellos estaban felices hablando del departamento que acababan de ver, de cómo les había parecido el más lindo y cómodo de todos los que visitaron en esos días. Aún así, seguirían buscando porque Terry soñaba con una casa, un lugar que tenía perfectamente en su mente. Una casa a la que la presencia tanto de Candy y de su hijo llenarían por completo. Un lugar al cual llamar hogar, cálido y acogedor. Pero esa visita provocó una angustia que la invadió en segundos y no deseaba apartarse de Terry. La presencia de George parecía poner esa permanencia en peligro. Terry reaccionó más a la defensiva. En su mente solo podía ver las imágenes de todos esos días al lado de una amorosa Candy, con quien había logrado compenetrarse una vez más, casi igual como en el pasado. Sintió miedo, pero no cobardía. Él defendería la permanencia de ella a su lado con uñas y dientes. Sus puños se encresparon al ver la figura del hombre acercarse a ellos. No permitiría, bajo ninguna circunstancia, ninguna treta de William Albert Arley para apartarlo de la mujer que amaba y, ahora que la había recuperado, no estaba dispuesto a perderla. Candy soltó el agarre de Terry y se acercó con amabilidad y cariño al hombre a pesar de sus emociones. «No te esperaba, George». «Señor Billers, ¿qué lo trae por New York?», dijo Terry con los puños apretados. George sonrió ante la imagen de su siempre protegida. Siempre causaba en él sentimientos paternales. La quería como una hija, siendo que la había visto crecer y estaba a su gran parecido con el amor de su vida. Para él, Candy era verdaderamente importante y la vio feliz, lo que también lo hacía muy feliz a él. Pero supo al ver la expresión en el rostro de Terry que el joven inglés no se tomaba su presencia de buena manera, y lo entendió. Al contrario de ella, él no lo conocía muy bien, y era probable que solo lo viera como la mano derecha de William y su cómplice. Terry no estaba del todo equivocado. George siempre se comportó como el perro guardián de William, a quien cuidaba, protegía y aconsejaba en todo momento. Pero él quería genuinamente a Candy y sabía diferenciar cuando algo o alguien podía lastimarla y cuando no. Y este era el caso. Él la veía plena, radiante con su embarazo, tranquila, feliz, y él no movería un solo dedo para interrumpir esta felicidad. «¿Cree que podemos hablar?», dijo dirigiéndose a ambos. «Por supuesto. ¿Pero qué haces aquí en Nueva York?» «Vine con William. Él está en una junta de negocios. Estaremos hasta mañana. Yo me tomé el atrevimiento de venir a ver cómo estabas y a conversar si eso es posible». «Claro que es posible», intervino Terry, que había vuelto a tomar la mano de Candy y estaba parado a su lado protectoramente. «Por favor, subamos a mi departamento». Los tres ingresaron al edificio. Terry continuó tomado de la mano de Candy y guardó silencio, dejando que ellos se pusieran al día. Candy estaba muy ansiosa por saber de todos en Chicago, especialmente sobre Karen, Dorothy y su tía. Al llegar al departamento, George entró en silencio y permaneció así por unos segundos hasta recibir la invitación para ponerse cómodo en la sala. Antes él se acercó al gran ventanal y admiró la vista, que era una directa al skyline. Hizo un halago del lugar, desajustó los botones de su saco y se sentó en un sillón. Candy amablemente le ofreció un café, pero él no aceptó, aludiendo que acababa de tomar uno. Terry, al verlo instalado, se movió para retirarse. «Los dejaré solos para que puedan hablar». «No es necesario. Usted puede escuchar lo que vine a hablar con la señorita Arley».
De hecho, creo que le incumbe tanto como a ella. Sí, Terry, por favor, quédate. Candy hizo un gesto con la mano para que Terry tomara asiento a su lado en el sofá. Él los miró a ambos y se quitó su chaqueta y se sentó. Sé que se estarán preguntando qué estoy haciendo aquí, ¿verdad? No está equivocado, contestó Terry pasando su mano por el hombro de Candy. Vengo en son de paz, señor Granchester. Terry, George me ayudó para que yo pudiera venir a Nueva York. Fue él quien me llevó al aeropuerto. No se opuso a mis planes de regresar contigo. Le comentó Candy con tono sereno para calmarlo. Ella podía sentir a su lado cómo Terry tenía el cuerpo totalmente tenso. No fui enviado por el señor William, si lo hace sentir mejor saberlo. Pero sí traigo noticias que les interesa a ambos, que son muy importantes, y por supuesto quise saber cómo estabas. Dijo mirando ahora a Candy. Ella está muy bien. Intervino Terry de inmediato. Estoy muy bien, como ves, George. Pero, ¿a qué te refieres con que nos traes noticias? Esto llegó a la casa hace 2 días. George se movió en el sillón para sacar del interior del saco un sobre que extendió hasta Candy para que ella lo tomara. Me tomé el atrevimiento de abrirlo, puesto que me pareció prudente saber de qué se trataba, siendo que fue entregado por un funcionario de un juzgado de Chicago. ¿De qué se trata?, preguntó desconcertada Candy mientras sacaba del sobre la hoja doblada y se disponía a leer. Los 3 se quedaron en silencio por el rato que le tomó a Candy leer la misiva. Ella luego levantó la mirada para encontrarse con la mirada de Josh, luego con la de Terry, que comenzaba a expresar tanto desconcierto como miedo. ¿Qué significa esto, George? Que el señor Archibald Cornwell, no sé con qué intención, ha solicitado que se someta a una prueba de ADN para determinar la paternidad de su bebé. ¿Qué? ¿Qué ha hecho qué? Dame eso, Candy. Terry prácticamente le arrancó la hoja de las manos a Candy para leer, haciéndolo detenidamente por unos segundos de pie y totalmente alterado. Esto es inaudito. ¿Qué se cree ese maldito imbécil? Es mi hijo. No permitiré que te sometas a ninguna prueba de paternidad. Es mi hijo. Candy sintió que todo a su alrededor se movía a gran velocidad. Aturdida y mareada, intentó ponerse de pie, pero no pudo. Sus piernas no le respondían. Mientras veía el rostro desencajado de Terry, se esforzaba en escuchar sus gritos. «No lo voy a permitir», repetía Terry enajenado, en total estado de turbación. «Deben entender que es la orden de un juez. No puedes negarte», explicaba más sereno Josh. «Por favor, señor Granchester, debe tomarse esto con calma». ¿Con calma? Terry, por favor, escuchemos a Josh, le rogó Candy todavía turbada. Candy, esto es inaudito. No permitiré que te sometas a esta arbitrariedad solo porque al señorito se le ha ocurrido que nuestro hijo puede ser suyo cuando claramente no lo es. Señor Granchester, todos sabemos que es usted el padre del bebé que Candy espera. No está en discusión ni siquiera para William. Esto, señor Billers, me parece una treta de William para separarnos. Es lo que siempre ha deseado, que Candy no esté conmigo. Se equivoca. William no tiene nada que ver. Y usted no está viendo las ventajas de todo esto. Pues yo sí creo a William capaz de esto y mucho más. ¿Y de qué ventajas me habla? Siéntese, por favor, y se lo explicaré. Terry, por favor, dejemos que Josh nos explique la situación. Amor, dijiste que una prueba de ADN es peligrosa para el bebé. No permitiré que tomes ningún riesgo. ¿Es peligroso para tu embarazo?, preguntó Josh, ahora preocupado. Debo investigar, pero es riesgoso en los primeros meses de embarazo. Es un tema que debo conversar muy bien con un médico. Cuando les dije que veía ventajas en esta situación es porque todos sabemos en esta sala que el bebé es hijo del señor Granchester. No hay ninguna duda. Por lo tanto, Archibald saldrá perdiendo en esta situación, y también William.
Él no ha desistido en sus pretensiones de querer solicitar la tutela. De hecho, su abogado está trabajando en saber si hay un caso que puede llevar a la corte. Mi idea es que ustedes se adelanten y te practiques esa prueba aquí en Nueva York y puedas presentarla para apelar la solicitud de Archibald. Con eso también dejarás sin argumentos a William, siendo el señor Granchester el padre de tu hijo y con plenas condiciones mentales para ejercer su rol. Ningún juez podrá darle la razón a William, al menos no respecto al niño, y tú tendrás cómo pelear contra él. No quiero pelear contra mi hermano, George. Pero yo sí, dijo más calmado Terry. También está la posibilidad de que se casen antes de que se inicie cualquier proceso en tu contra. George, le reconvinó Candy, es un tema del que no hemos hablado. No voy a obligar a Terry a casarse con una mujer desmemoriada solo para salvarme de mi hermano. Yo sí quiero casarme contigo, dijo Terry con voz firme y grave, girándose para mirarla a los ojos. Pero yo no quiero que hagas algo solo por obligación. Terry tomó a Candy de las manos y se dirigió solo a ella, olvidando la presencia de George. Sonrió por primera vez, le alzó la barbilla con suavidad y le dijo: Amor, casarme contigo no es un acto de obligación. Te amo y no deseo otra cosa en el mundo que hacerte mi esposa, si tú quieres serlo. Candy respondió sorprendida y soltó el agarre de Terry y se levantó para dar unos pasos mientras se acariciaba el vientre. Terry la siguió y la sujetó por los hombros. Acercó a ella su rostro quedando muy cerca de su oído. Sé que no es una propuesta tradicional, ni lo son nuestras circunstancias, pero me gustaría casarme contigo, que seas mi esposa y que me aceptes como tu esposo. Lo haría ahora mismo si pudiera, no por obligación, sino porque te amo, Candy. Vas a darme un hijo. Te amo y eres lo más importante para mí. ¿Acaso esas no son razones para quererme casar contigo? Candy se giró para mirarlo a los ojos y estaba muy conmovida por las palabras de Terry. A pesar de que las dudas le asaltaban, ella quería decirle que sí quería ser su esposa porque tenía tantos deseos como él de permanecer a su lado. Los tres como una familia. Esos días con Terry le habían confirmado que su lugar estaba con él, aun cuando no tenía muy claro si esta nueva Candy lo amaba como lo amó en el pasado. Creo que debo dejarlos a solas, dijo George, un poco abochornado por la escena. Candy caminó hasta él, le tomó de las manos para agradecerle todo lo que estaba haciendo por ella. No tienes nada que agradecerme, y si quieres un último consejo de este viejo que ha vivido más que tú, te diría que aceptes la propuesta del señor Granchester. Él en verdad te ama, Candy, como creo que tú también has llegado a amarlo de nuevo. Al menos piénsalo y hazme saber lo que decidas. Estaré apoyándote, así como estoy seguro de que también la señora Karen va a apoyarte porque te quiere mucho y está de tu lado. Cuentas conmigo. Investiga sobre la prueba y hazla lo antes posible. Llámame cuando tengas los resultados. ¿Cuentas con un abogado? Terry, que se quedó apartado escuchando atentamente, intervino. Tenemos un abogado, sí. Entonces contáctelo de inmediato y verán que lo que les he recomendado es el camino a seguir para que puedan estar en paz. Terry se acercó a George y le extendió su mano en un gesto de cortesía y agradecimiento por su honorable comportamiento con Candy y también por sus sabios consejos. George se había comportado como todo un caballero y era algo que Terry podría reconocer y agradecer. Ambos hombres se estrecharon las manos. Por favor, cuide de ella y pierda cuidado. Los mantendré informados de cualquier cosa que ocurra. Muchas gracias, señor Villers. Candy se acercó hasta George y se abrazó a él. Gracias, George. Por favor, dile a Karen que la extraño. También a Dorothy y a la tía. Los extraño a todos y, si sirve de algo, dile a William que a pesar de todo lo amo, pero no podré perdonarlo si me aleja de Terry. Y con esto aleja a mi bebé de su padre. George miró profundamente a Candy, le sonrió y limpió con su dedo pulgar unas lágrimas que habían derramado sus ojos verdes. Acepta al señor Granchester y todo este asunto estará olvidado para cuando tu hijo nazca. Adiós.
Terry esperó a que George se marchara para salir de la sala e irse a la cocina por un vaso de agua. Lo hizo en silencio y no le volvió a dirigir la mirada a Candy. Se sentía rechazado y molesto. Candy se quedó a solas en la sala en ese intervalo de tiempo. Cuando Terry regresó, él tomó su chaqueta y le dijo que deseaba salir un momento. Se sentía muy abrumado por todo lo que había conocido esa misma tarde y en verdad sentía mucha frustración ante la negativa de ella. Siempre pensó que obtendría un sí de inmediato, tan enamorado como estaba. ¿A dónde vas?, le preguntó ella. Saldré un rato, necesito respirar. Mi cabeza da vueltas, Candy, dijo frotándose la frente. Candy no dijo nada y vio cómo Terry caminaba en dirección a la puerta del departamento. Allí se detuvo con la mano colocada sobre el picaporte. Así, dándole la espalda, volvió a hablarle y luego se giró. ¿Por qué no quieres aceptarme? ¿Acaso no te he demostrado suficientemente mi amor por ti y por nuestro hijo? Terry, no es eso. Jamás me había sentido más amada que a tu lado, pero es complicado. ¿Complicado? ¿Qué es complicado? Es que no me amas, ¿cierto? Todos estos días, entonces, ¿qué han significado para ti? Porque para mí han significado mucho, Candy. Para mí también. Candy estaba aterrada, por primera vez aterrada ante sus sentimientos confusos. Permanecer a su lado, quería conocerlo de nuevo tan profundamente como creyó lo había conocido en su anterior relación con él. Pero esta Candy era más insegura de sí misma y menos osada que esa que aceptó vivir con él apenas conociéndose. Terry, no sé qué es lo que exactamente siento por ti. Lo soltó, produciendo que el corazón de Terry sintiera un arañazo. ¡Qué ironía! Cuando eras tú quien me amaba, era yo el que me sentía así, pensó Terry. Y se quedó en silencio unos segundos, sin siquiera podía decir una sola palabra. Se sentía tan confundido como ella pensando que todas esas señales eran tan ambiguas que había pasado entonces en estos días en los que ella se entregó a él cuando hacían el amor, sus besos, sus caricias, sus abrazos. ¿Cómo le decía que no deseaba separarse de él y se veía tan feliz a su lado y no tenía claro lo que por él sentía? No me esperes, necesito despejarme, le dijo antes de salir, sin querer escuchar una palabra más de ella por ese momento. Abrió la puerta y salió del departamento. Candy lo vio salir y de un impulso cayó sentada en el sillón, comenzando a llorar. Sentía que lo había arruinado todo con él. Lloraba desconsoladamente, sintiéndose ahogada y abrumada. De pronto era como si las fuerzas de su cuerpo le hubiesen abandonado y ella solo podía acariciar su vientre y percibir los movimientos de su hijo dentro de ella en ese momento. Deseó salir corriendo para detenerlo y para abrazarlo y besarlo sin cesar y pedirle que no se fuera, que no deseaba apartarse de su lado, que con él se sentía segura, amada y protegida, pero sus pies no podían moverse del piso y sus piernas no podían reaccionar a sus órdenes. Estaba congelada, inmersa en una repentina sensación de abandono y abatimiento que la mantenía atada al sillón. Así que solo lloró. Sacó todo lo que tenía por llorar en ese momento, esperando a tener nuevamente aliento. Cuando se sintió un poco más calmada y había recobrado fuerzas, se levantó y fue hasta la cocina para prepararse un poco de té. Como autómata puso a calentar el agua, buscó en la alacena la caja de su té favorito de hierbas y colocó la bolsita en una taza. De pronto, mirando la taza aún vacía, comenzó a llorar de nuevo incontrolablemente. Su cuerpo se estremecía por el llanto. Como pudo, vació el agua del hervidor y se sentó en la isla para beber su té. Allí no se sintió cómoda y abandonó la cocina y caminó hasta la sala. Puso la taza de té sobre la mesita de café y buscó su celular en su bolso. Necesitaba hablar con alguien, así que sin dudarlo 2 veces marcó el número de Karen. Esperó unos segundos hasta que ella contestó del otro lado. «Karen», alcanzó a decir antes de soltar un sollozo. «Candy, cariño, ¿estás llorando? ¿Pasó algo?», dijo Karen exaltada. «¿Estás bien?», volvió a preguntarle. No estoy bien»,
Yo lo eché todo a perder con Terry. Cariño, ¿de qué hablas? Por favor, cálmate y explícame qué está pasando. Yo rechacé a Terry. Él me pidió que nos casáramos y no le di una respuesta. Me quedé en silencio. Y es que no quiero que se case conmigo solo por obligación. Estoy muy confundida. Candy, cariño, cuéntame cómo sucedieron las cosas. Entonces, Candy, más calmada, comenzó a narrarle cómo habían sucedido las cosas esa tarde, sobre la visita de George, todo lo que él les había informado sobre Archibald y William, planteándoles la posibilidad del matrimonio como una medida para poner a Candy a salvo de las intenciones tanto de su exnovio como de las de su propio hermano. Ay, no puedo creer todavía lo de Archie, pero estoy segura de que eso lo hace como una forma de vengarse de ti por haberlo dejado por Terry. Eso todavía no lo supera el muy cretino. Y con respecto a William, cariño, en verdad no creo que llegue tan lejos. Sé que no debo decirte esto en estos momentos, que me importa mucho más lo que estás pasando, pero me mudé a otra habitación. Le dije a tu hermano que no regresaría con él, al menos que dejé ese asunto de la tutela olvidado. Karen, no te preocupes por eso, es asunto mío. Ahora solo me importas tú, cariño. No deberías estar pasando por estas cosas en tu estado. Deberías solo pensar en el parto, en lo feliz que serás cuando tengas a tu hijito en tus brazos. Pero, Terry, temo que lo he lastimado. Sí, es posible que sí. Candy, ¿qué sientes por él? Por favor, sincérate conmigo, cariño. Te ayudará a ver mejor las cosas, con más perspectiva. No sé si lo que siento por él es amor nuevamente. Yo me siento tan bien a su lado. Él me ama y lo sé. Me lo ha dicho ya tantas veces y me lo demuestra todo el tiempo. Él es tan gentil, cariñoso, amable conmigo. Me cuida y me trata como si yo fuera lo más importante de su vida. Candy, tú y él en estos días que han estado a solas, ¿ustedes ya acaso lo hicieron? Candy se quedó en silencio unos segundos, cerró los ojos y recordó esos momentos íntimos con Terry. Sí, dijo lacónica. Hicimos el amor y no ocurrió una vez. Lo hemos hecho sin cansarnos en los últimos días. Dios, lo deseo a cada instante. Candy, es la verdad. No sé si son las hormonas del embarazo, pero no dejo de desearlo. ¿O es que lo amas? Que volviste a enamorarte de él como lo estabas antes del accidente. Candy, por favor, sincérate conmigo. Dime todo lo que sientes cuando estás así con él. Piensa en algo. ¿Cómo te sientes con él y cómo te sentías con Archie? ¿Sientes lo mismo? No. Karen, con Terry todo es diferente. Incluso cuando no estamos haciendo el amor, todo es muy diferente. No quiero apartarme de él. Lo extraño mucho cuando no está y no hago más que pensar en la hora en la que regrese. Mi estómago siente mariposas cuando está cerca de regresar. Él me hace sentir la mujer más feliz del mundo. Entonces, cariño, ¿cómo no te das cuenta? Estás enamorada, completamente enamorada de Terry. ¿Cómo no puedes verlo? Ahora mismo lo extraño. Tuvimos una discusión y se fue. Dale tiempo y un poco de espacio y cuando regrese podrán hablar. Tómate también tu té. Tú, este tiempo para pensar en él y en lo que sientes. Confía en él y ábrele tu corazón como una vez lo hiciste. Estoy segura de que no te arrepentirás. Gracias, Karen. No hay nada que agradecer. Y ahora cuéntame cómo te has sentido del embarazo. Candy, ya sintiéndose calmada, comenzó a contarle a Karen no solo sobre el curso del embarazo, deseando que pasaran pronto las horas y Terry regresara a su lado. Después de colgar, ella tomó su té que ya estaba frío, aún así lo bebió para calmar sus nervios. Caminó un poco por el departamento abrazándose a sí misma, observando a través de las ventanas cómo el sol caía y comenzaba a despuntar la noche. Se preguntó a dónde pudiera estar él en ese instante. ¿Qué podía estar sintiendo? Y volvió a sentirse desdichada por haberlo lastimado con su rechazo. Se fue hasta la salita y encendió el televisor y veía la pantalla sin ver
en verdad sin ver. No podía concentrarse en nada que no fuera en Terry y en lo que había ocurrido entre ellos esa tarde. No se atrevió a llamarlo. Siguió el consejo de Karen y le daría tiempo. Ella también, en medio de la soledad del departamento, no hizo más que revisar sus sentimientos por él, y deseó apartar de su mente y de su corazón el miedo a perderlo. Continuará.